Sí, al final es importante, ¿no? Acabamos el año bien y hemos empezado el año bien, ¿no? Me voy muy, muy, muy contento, no solo por los 3 puntos, sino porque creo que al equipo le hacía falta una victoria contundente y creo que, bueno, que ojalá esto sea un punto de inflexión para el grupo, para que crean más en ellos y sigan creyendo que lo están haciendo, pero que sigan confiando más en ellos, que son muy buenos. ¿No te crees que está un poco la clave del partido? Un partido un poco trabado, con el viento, que impedía mucho jugar, no sé tú cómo... Bueno, el viento es un factor que condiciona, creo que lo hemos estudiado muy bien durante esta semana, sabiendo la dirección a la que nos esperaría el viento durante el domingo. Creo que hemos hecho dos partes muy, muy diferenciadas dependiendo del viento, hemos sabido interpretarlo muy bien y sobre todo a nivel de actitud y a nivel defensivo, creo que en cuanto a duelos no nos han superado en ningún momento, ¿no? Y creo que eso ha sido sobre todo la clave de todo. Luego también, evidentemente, hemos estado acertados de cara a gol y bueno, me quedo también, además de con la portería cero, que en los dos últimos partidos hemos hecho 6 goles. No sé si, bueno, has destacado muy bien el planteamiento del partido y lo complicado que era, porque esta gente es un equipo que al balón aéreo es, no sé si superior al Formentera en sí, pero muchos centímetros, mucho más trabajado en este tipo de juego. Pero aparte del Formentera defenderlo muy bien, en general, defensivamente, el equipo ha estado muy contundente. Sí, como he dicho, el equipo sabía lo que tenía que hacer en defensa, tanto en una parte como en la otra, dependiendo del aire como condicionante. La primera parte han estado muy encima de sus delanteros, no nos han dejado prácticamente coger un balón. No disputábamos arriba porque sabíamos que, o sea, disputábamos arriba porque sabíamos que el balón teníamos que llevarlo al campo contrario cuanto antes, y la segunda ha sido todo lo contrario. Es decir, hemos leído muy bien el viento, que sí que ha condicionado muchísimo, pero bueno, lo hemos trabajado y ha salido bien. Bendito problema que se te viene ahora porque recuperamos efectivos y esto da, si cabe, más competencia a la hora del juego y poder tener estas alternativas. Sí, ellos lo saben. Al final hoy un jugador como Katu, que lo había jugado todo y que tal, hoy no ha participado, porque al final tienes en cuenta muchos factores, no solo el tema del viento, sino por dónde quieres atacar, por cómo quieres defender, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que ellos saben que son todos titulares y que cuando salgan pues tienen que hacerlo como lo están haciendo. Ya para terminar, Michael, se acaba esta primera vuelta. ¿Qué valoración haces de esta primera vuelta y cómo afrontáis esta segunda vuelta de Liga? Bueno, ya estamos viendo, ¿no?, que cada partido es una final, es una competición muy, muy, muy difícil y lo hace muy bonita. Creo que nosotros no tuvimos mala suerte en un inicio, no estábamos acertados de cara a gol y se nos fueron puntos que quizás ahora que tenemos un poquito más de oficio y de más solidez defensiva, yo creo que no los perderíamos. Pero bueno, es seguir mejorando en todas las fases del juego y seguir confiando y que los jugadores sean felices para poder divertirse y puedan jugar mucho mejor.